Y bien, bueno, pues hoy es martes y los martes, evidentemente, ya entramos al habla con nuestro querido maestro don Bartolomé Cabello. ¿Qué tal? Muy, pero que muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Saludamos, como siempre, desde los estudios de Onda Cero a los oyentes en esa comarca de la Vega del Guadalquivir que nos coge en el límite de la provincia de Córdoba. Entramos nos acercamos mucho a Córdoba y llegamos hasta Sevilla capital, sin olvidar después pues todo lo que es la campiña, una extensa campiña, y también incluso los Alcores y después las redes sociales, que hoy son fundamentales. Nuestro invitado de hoy viene a hablarnos de su libro, y nunca mejor dicho, porque acaba de editar Su amigo el fraile. Estamos hablando de un periodista de raza y de un apoderado de torero que vino a cambiar el mundo de cómo hay que apoderar a un maestro. Para mí es mi maestro, porque yo empecé con él en Radio Popular. Nos tenemos que remontar muy lejos, nos tenemos que remontar nada más y nada menos que al año 73, 1973, cuando yo llegué a esos estudios de Radio Popular en la calle Virgen. Y aprendí mucho. Pero bueno, en este primer tramo hay que hablar de su libro, hay que hablar de su novela y también de sus muchos. Este no es el primero, ¿eh? Tiene muchos libros. Hablaremos también cómo fue su etapa de apoderado, porque la inmensa mayoría de la gente lo conoce. Y también su etapa de periodista y de crítico taurino de los que vino a marcar un camino. Sin duda ninguna. Bueno, pues creo que ya tenemos comunicación directa con el periodista, escritor, crítico taurino, también apoderado, don Rafael Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bartolomé, me alegro mucho de oírte. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rafael. Qué alegría, ¿eh? Vamos a contar muchas cosas. Tenemos por delante todavía algunos minutitos, pero bueno, vamos a centrarnos en tu libro. Su amigo el fraile. Su amigo el fraile. Exactamente. Sí, es que no me pareció oír tu amigo. No, su amigo. Tu amigo el fraile. Su amigo el fraile. Sí. ¿De qué va la cosa? Porque lo tengo pendiente, como tú sabes, y hablamos el otro día. Está agotado, en todos lados. Lo he intentado conseguir y ha sido imposible. Sitúanos. Mira, esta novela he tardado prácticamente 2 años en escribirla. Yo, cuando me jubilé, pensé que había dos maneras de vivir la jubilación, sobre todo cuando has sido una persona súper activa, porque mal que bien yo siempre he hecho muchas cosas, como tú acabas de decir, pero he hecho muchas cosas que, como además lo que hacía me gustaba, lo hacía pues con intensidad. Y entonces cuando me jubilé me dio miedo, la verdad es que me dio miedo un día cuando me levanté y dije, bueno, si yo antes me levantaba y salía como una bala y hoy no tengo nada prácticamente que hacer. Y entonces ya me planteé, bueno, me lo venía planteando con anterioridad, que parar no podía estar. Yo no me iba a sentar, como he dicho alguna vez, en un sillón a engordar el colesterol y a ver la televisión con un mando a distancia. Eso no iba conmigo. Y entonces me planteé hacer lo que siempre me había gustado hacer y que todavía no había hecho, que era escribir, pero no en periódico, sino escribir algunas novelas que de alguna manera ya tenía medio pergeñadas, pensadas, porque cuando eres apoderado de torero y vas caminando, atravesando España por la noche de punta a punta durante 60, 70 y hasta 100 días, pues te da mucho tiempo de pensar. Y yo pues lo tenía metido en la cabeza, y cuando llegó el día en que oficialmente me jubilé, a ese mismo día oficialmente me senté a escribir delante del ordenador. Ya tenía muchos apuntes, muchas historias, y ahí empecé a escribir las novelas que son 7 ya las que he publicado. Y así empezó todo. Y este amigo el fraile, pues la última, Su amigo el fraile, es muy larga. Es muy larga porque me he recreado mucho en ella, me ha gustado mucho, porque era un reto muy grande para mí en los temas que me metía. No es una novela de toros, no sale para nada que esté relacionado con ese mundillo, pero sí con otros mundos que a mí siempre me han interesado, el mundo social, el mundo
del pensamiento, de la política, de la ideología, en fin. Y así empecé a escribir esta novela, que es el resultado de la experiencia que vivir nuestra profesión. Tú sabes, Bartolomé, que esta profesión te da muchas relaciones, te da vida en muchos ambientes, y entonces si tú observas continuamente esos ambientes, luego llenas la mochila de experiencia. Bueno, pues esa mochila es la que yo he abierto ahora para escribir esta novela, y en ella pues he volcado todo lo que yo creo que puede ser útil, entretenido, que puede plantearte preguntas a ti, porque yo nunca condiciono al lector de mis novelas. Yo hago a través de los protagonistas, que además son los que guían mis pasos, porque yo no ni siquiera fuerzo al protagonista a ser como yo creía que era, sino como yo voy descubriendo que es a lo largo de la novela. Y eso así, como te lo acabo de decir, quizá un poco largo o un poco corto, no lo sé. Eso es la novela de San Miguel Fraile. Esa experiencia, esa mochila de experiencia volcada en un libro. ¿Y das respuestas o dejas siempre abierto a que sea el propio lector el que se saque sus conclusiones? Sí, no, yo no doy respuestas nunca, no doy respuestas. Yo hago en todo caso propuestas, pero respuestas no, nunca. Uh-huh. Nunca, porque creo que el protagonista tiene derecho a pensar por el lector, lo mismo que he dicho antes del protagonista, que muchas veces me acaban cambiando el camino. Los protagonistas de mis novelas muchas veces me han cambiado el camino a mí a lo largo de cuando lo estaba escribiendo. Pues igual me pasa con el lector. Yo le tengo mucho respeto al posible lector, y que él saque sus conclusiones y dé respuesta a la pregunta que se plantee, me parece que tiene pleno derecho a hacerlo, vamos. Yo no lo condiciono. ¿Cómo va el libro? Va bien, ¿no? Porque yo he ido a algún sitio y lo tienen agotado. Sí se puede pedir a través de Amazon, se puede pedir todo. Bueno, se puede pedir. Yo espero que rápidamente dé respuesta, si es así. Yo sí. Espero que haya libros, que eso sí que me daría pena que alguien tuviera interés en leerlo y que no pudiera hacerlo, sí. ¿No? Eso sí me preocupa. Sí. No me preocupa, fíjate, ni el dinero ni nada, sí. Porque yo no voy a vivir de la novela, no voy a vivir. Primero porque, bueno, gracias a Dios, pues yo estoy en una situación ahora que lo hago por afición, ¿no? Y no es para vivir. Gracias a Dios tengo la vida más o menos solucionada, y lo que quiero es disfrutar y hacer partícipe de mis vivencias, de mis dudas, de mi experiencia, hacer participar que lea la novela. Rafael, ¿tú lo has vuelto a leer? Yo la he vuelto a leer, todavía no, yo la he leído 1000 veces por el camino, ¿no? Sí, pero una vez ya en el libro, ¿la has leído? No, porque siempre lo voy a ver manifiestamente mejorable. Eso nos pasa a nosotros, ¿no? Los que hacemos normalmente no nos gusta hacer, bueno, en este caso, como radiofónicos, como personal del mundo de la información, la verdad es que no nos gusta mucho, por lo menos a mí tampoco. Dices que es la 7ª. Yo tengo aquí La soledad del triunfo, Juan Antonio Ruiz Espartaco, Hijos del Monte, Paca, En la piel del silencio. Mucho tiempo ya, ¿no? Desde que te jubilaste, Rafael. 15 años. Sí, bueno, realmente yo tengo ya 81 años. Pero te conservas muy bien, ¿no? Te mantienes una... Cuando tú hablabas ahora del año 73 ya era yo mayor, ¿eh? Ahora contaremos después la anécdota de la boda de Rafael Moreno, en Córdoba, la iglesia de San Nicolás. Que además fue un día emblemático por la fecha. Bueno, fue al día siguiente de que sucediera ese acontecimiento. ¿Qué te ha llenado más? ¿La literatura, el mundo del toro con todas sus vertientes, o el mundo del periodismo con la radio como principal argumento? Bueno, sin olvidar tampoco, porque tú tocaste los 3 palos, tocaste la televisión, tocaste la radio y tocaste la prensa. Todo, y además en tiempo para mí, y yo creo que para nuestra historia es muy gloriosa, porque fue una época intensa, tremendamente intensa.
Tú acabas de decir que yo me casé al día siguiente de un hecho. Que ahora lo vamos a desvelar, ¿eh? Bueno, pues en fin, que fue una época muy intensa. Pero te voy a decir mi sentimiento más íntimo. Yo siempre me he sentido periodista. Yo, cuando me dices, ¿tú qué eres? Yo soy periodista, que he escrito novelas y que he apoderado a dos toreros. Uno que fue número 1. Que he apoderado a toreros, dos toreros muy importantes. O sea, que algo bien habré hecho. Pero bueno, que yo soy periodista de vocación, apoderado de, ¿cómo te diría yo? Apoderado por accidente de amistad. Por circunstancia, por cómo llegó aquello, ¿no? No, porque llegó aquello y llegó como un gesto de amistad de Juan Antonio conmigo. Y que yo creo que le correspondí en la medida de toda mi fuerza. Y después lo de novelista, pues, para darme ese placer de última hora, ¿no? Exactamente. Rafael Moreno empezó en Radio Popular. Bueno, él es de Estepa, pero yo soy de Estepa, tú eres de Estepa, pero tuviste mucho tiempo vinculado a Córdoba y después llegas a Sevilla. Tú llegas a Sevilla, ya creo que desde los estudios, pues, yo te conocí ahí en el año 73 en la calle los estudios en la calle Vírgenes 24. Sí. Entonces, pues yo llegué allí, tú y José Luis Vicente fuisteis los dos que me guiaron, ¿no? José Luis más en micrófono y tú eras un poco más en los consejos de cómo había que comportarse, cómo era también, pues cómo había que hacer una entrevista, cómo había que hacer un comentario de todo lo que he hecho. ¿Cómo era aquello? Porque entonces lo único que se podía hacer era el parte, ¿no? Sí, pero mira, yo siempre, como tú sabes, estaba obsesionado, aunque en aquella época no se podía mostrar demasiado, yo estaba obsesionado con la evolución de nuestro país. Aquello que a la época primera no me gustaba ni un pelo, yo estaba siempre preocupado por la libertad. Fíjate, mi novela última tiene algo que es muy importante, la primera página, que es una frase de San Juan en el Evangelio que dice, la frase es de Cristo, de Jesús, dice, la verdad os hará libre. A mí me obsesionaba siempre la verdad y me obsesionaba la libertad. Dos cosas que en mi primera época, cuando yo era joven, no era de uso común. Esa es la verdad. Porque no es que todo el mundo fuera mentiroso o que hubiera unos mentirosos y otros que decían la verdad. No. Pero era un país que estaba bajo un dominio de un señor que era mando único y un dictador, y que había que tener mucho cuidado en aquella época. Y yo en aquella época, tú te acordarás que fue cuando empezamos a ser informativos. Exactamente, claro. Que eso era lo que a mí me gustaba. Lo que pasa es que había que hacerlos de aquella manera y había que hacer los comentarios mucho leyendo entre líneas. Es que era muy bonito, porque lo que tú tenías que contar no lo podías contar de una forma directa, porque inmediatamente tenías los de información y turismo que los tenías encima, ¿no? Y te censuraban. Encima siempre. En fin, y aquella época, por eso te digo que era muy intensa, que era muy... A mí me entusiasmaba. Y la verdad es que me alegro de haberla vivido, aunque ahora el resultado es que ahora tengo 81 años, pero bueno. Estamos hablando que tú haces además el primer informativo regional que se hizo en Radio Popular, porque estamos hablando de aquella época, todavía no era ni COPE, era en Radio Popular. Era Radio Popular de Sevilla, de Córdoba, de Huelva. Y a raíz de ahí pues se empezó ya a crear la cadena. Pero en aquel tiempo no mucho trabajo me costó, porque ahora te puedo contar con toda tranquilidad que la verdad es que no había mucho entusiasmo en la cadena para ser informativo. Mucho entusiasmo no, había muy poco, pero había que hacerlo, y a mí me costaba mucho trabajo convencer a uno y a otro, y que de pronto había un director que era de Huelva que decía que tuvieran cuidado conmigo, que yo era comunista, que comunista nunca lo he sido, aunque siempre sí haya sido de izquierda, lo digo tranquilamente, porque he sido de izquierda, pero nunca he estado sometido a nadie, ni en la política ni en los toros. Pero bueno, yo, aquel hombre, me tenía un poquito complicada la vida, el tío, porque era una y otra vez, que ese tío, que no sé cuánto, y lo sacábamos adelante. Tú estabas allí ya y tú sabes
cómo se hacía aquello, en fin. Pero a pesar de todo, una historia muy, muy bonita. Una historia bonita, tú hacías, compaginabas. ¿Cómo era también? Porque tú transformaste totalmente lo que era la información taurina. Sí, mira, yo conseguí hacer los informativos gracias al mundo de los toros, porque yo sí conseguí que mi programa de toros se oyera mucho, y entonces, claro, yo hacía los toros, ¿cómo te diría yo? Yo hacía los toros casi de balde para poder hacer la información de informativos propios, de la información general, exactamente. Sí. Y así era aquello. Yo me acuerdo que tú en aquel momento comentaste que cuando yo llegué, las dos cosas que ya he apuntado al principio, me dijiste: no cojas nunca un sobre, que eso te va a tener siempre condicionado. Claro, por eso te digo que yo lo que estaba haciendo es corroborando lo que yo ya he dicho. Que desde el primer momento me obsesionaba la verdad. La verdad y la libertad, y si coges un sobre no eres libre, porque estás vendiéndote al que te da el sobre. Tú te acordarás que en aquella época devolvíamos nosotros, yo devolví sobre al ayuntamiento. Que sí, pero claro. si esto es un problema ahora para nosotros. Hombre, sobre no para que yo, era un regalo, una atención, decían que tenía. Yo decía que ni atenciones. Yo recuerdo en aquella época, yo ahora también me joven todavía, ¿no? Que cuando llegué aquí a Sevilla ya no me daban sobre, pero me regalaban jamones. Y yo decía que los devolvieran a mi casa. Yo vivía todavía con mi casa de mi madre, figúrate. Y decía mi madre, pero ni uno. Digo, ni uno. Ni uno. Que eso era, yo sé de en otras cadenas, que llegaban incluso sacos de garbanzo. Y había gente, no vamos a dar muchas pistas para no, además son personas que ya ni viven siquiera. Yo no, ni viven siquiera, y entonces en público le decían: don fulano, que tiene usted aquí, que le acaban de traer un saco de garbanzo, delante de toda la gente, para avergonzarlo un poco, ¿no? Porque era lo que se regalaba o lo que se hacía en aquella época. Yo eso no consideraba que un señor que escribe en un periódico, en una emisora, que pueda coger ningún regalo. Es un tributo que tienes que pagar, pero un pequeño tributo por un trabajo grandioso, porque tú imaginas lo que es hablar. Bueno, tú sí te lo imaginas porque eres profesional y además buen profesional, pero es muy importante hablarle a la gente y que la gente te oiga y que te dé credibilidad. Eso no está pagado con nada. Pero no está pagado con nada, por eso no se puede poner en venta, eso no está en venta nunca. Quien quiera ser profesional de la opinión del periodismo, que sepa que nunca puedes poner eso en venta. Tú tienes que tener eso, y esa credibilidad te la da el que cada día, cuando tú des una noticia, a lo largo de la trayectoria, alguna vez puedes errar un mínimo porque se han podido transformar, pero que si tú das siempre y que aciertas y lo que estás diciendo es verdad y se corrobora, es lo que te da después el prestigio, porque en la radio es más difícil entrar que en la televisión es más espontánea, pero en la radio, una vez que tú des eso, la credibilidad la tienes y ya no la pierdes, ¿eh? Yo por eso te digo que a mí los toros me dieron mucho y me sirvió para los informativos, porque había conseguido credibilidad con los toros y entonces de alguna manera no se atrevían a quitar los informativos que yo hacía. Hombre, este hombre tiene mucha credibilidad, si vamos, en fin, que no quiero volver sobre lo anterior, pero que sí que es verdad, que la credibilidad y la verdad es fundamental. Rafael, hay una etapa tuya, que fueron pocos meses, que yo lo viví muy intensamente porque fui el que estuvo contigo. Fue tu etapa como informador deportivo. Esa época también fue muy bonita. ¿Eh? Lo que pasa es que yo tenía que fiarme de vosotros. Tú te fiabas mucho y además hay un amigo común al que después yo me he convertido en un gran amigo, que era Manolo Ruesga Bono, que era entonces un fotógrafo de prestigio y era uno de los que nos ponía al tanto y nos situaba. Desde aquí un abrazo muy grande para Manolo. Pero Rafael Moreno hizo en aquella etapa la información deportiva, y ahora contaré que eso abrió la puerta para que hoy yo sea lo que he podido ser dentro del mundo del periodismo, y también voy a contar por qué. Yo era el hombre, además, Rafael, yo no tenía coche. Rafael tenía un R2, se había dado hasta la matrícula, que era Sevilla 9129A, blanco.
Rafael. Casi un 10, sí que es verdad, yo no me acordaba. Rafael. Vamos, del coche sí me acordaba. Claro, no me había acordado. Y yo iba con ese coche a los entrenamientos. Y yo era el que traía todo eso, y ahí estuvimos 4, 5, 6 meses haciendo esa información deportiva. Eso es una etapa de Rafael Moreno que es más corta que la taurina. Pero o que fue la porque hubo un problema en la radio, hubo un problema que no vamos a entrar. No vamos a contar. Si ahora entramos, yo tampoco tengo que... Pero hubo un problema y entonces hubo que hacer el programa que era deportivo, y yo, la verdad es que al fútbol no he sido nunca aficionado. Y y yo lo que hacía era rodearme de vosotros, que sí sabíais, para que, bueno, el periodismo es el periodismo, pero la especialidad es la especialidad. Claro, y yo tenía que guiarme por vosotros en los que sí confiaba plenamente, ¿eh? Claro, no, yo ahí fui, yo además fui tu hombre, que era el que iba todos los días al entrenamiento, el que traía todo ese material, que era el que después se irradiaba y te traía las noticias, porque yo iba cada día al entrenamiento, estamos hablando en unos tiempos que ya ves. Y yo me fiaba de ti plenamente, por eso. Hombre, procuré siempre traer pues todo el máximo de noticias. Pues fíjate, Rafael, que eso fue en el año 73, ya en el 74, eso fue en mitad del 74. Llega un momento en que yo después ya me fui a la mil y volví, la cosa estaba muy complicada para este mundo, y cuando aparecen las FM, un día hablé con José Luis Vicente, que era entonces el jefe de prensa de Luz Gruñuela en el ayuntamiento, y me dice, Bartolo, mira que Ricardo Río va a abrir Radio 80, va a ir de director, y necesita personal, te voy a llamar, vete mañana. Llego, fíjate, Rafael, lo que te estoy contando. Llego a la Torre de los Remedios y me dice Ricardo Río, ¿pero tú eres el que estabas con Rafael Moreno? Digo, yo sí. Dice, pues vente a trabajar mañana a las 9 de la mañana. Fíjate lo que estoy contando, Rafael. Para que lo que me sirvió a mí aquellos meses que yo estuve contigo, que después pues, me ha permitido hacer todo pues, mi carrera profesional y conseguir pues, todo lo que uno ha conseguido. Estamos hablando... Pero te voy a decir una cosa, Bartolo, aquello te lo dijo Ricardo porque tú te lo habías ganado. A mí cuando me dicen, hay que ver lo que tú has conseguido con Espartaco, digo, no, yo no he conseguido nada con Espartaco, porque el que se pone delante del toro es Espartaco y él es el que tiene que hacerse a sí mismo. Yo lo que sí he hecho es administrar y aconsejar bien a Espartaco. Por eso te digo yo, tú te dio Ricardo que el puesto, te dio 20 porque tú ya te habías ganado el puesto. Exactamente, sí. Yo te había dado consejos, te había intentado, pero los méritos no eran míos, el mérito era tuyo. Yo reconozco y tengo ese agradecimiento hacia ti. Bueno, vamos a centrarnos en Rafael Moreno Apoderado. Vamos. Fue una revolución para el mundo del toreo. Porque además tú apoderabas a empezaste apoderando un torero que estaba ahí, en mitad, pero lo conseguiste durante 6-7 años, número 1 del escalafón. Sí. Si difícil es llegar, más difícil mantenerse. Sí, pero mira, yo vuelvo a repetir lo que te acabo de decir. Yo lo importante que yo hice fue administrar bien el esfuerzo de Espartaco. Y muchas veces me decían los empresarios, pero Rafa, no seas tonto, mira que Espartaco se acaba y tú puedes seguir en el toreo. Bueno, yo siempre que apoderé a Espartaco o siempre que apoderé a Pepín Lidia, lo hice como si no hubiera un después. Porque si yo lo hago pensando en hacerme yo carrera para sembrar, para luego aprovecharme para otro torero y eso, no hubiera sido lo honesto que yo creo que había que hacer. Yo no tenía nada que ver con que un apoderado, con que un empresario se enfadara conmigo si yo no le hacía un favor con Espartaco. Mire usted, yo con Espartaco no puedo hacerle favores a nadie, porque yo lo que tengo que hacer es administrar la fuerza de Espartaco, que es lo que yo pienso que hay que hacer en la vida. Entregarse a lo que uno está haciendo sin que pensáramos que no hay un después. Porque entonces estás mediatizándote y estás de alguna manera, vendiéndote al futuro. El futuro ya vendrá, pero el presente es este y aquí es donde yo estoy y esto es así porque así debe de ser, porque así es como hay que andar en la vida. Eso es lo que yo pensaba. Bueno, y lo sigo pensando todavía. ¿Dónde estuvo el secreto para mantener a Espartaco fueron 6-7 años, número 1 del escalafón, ¿no?
Sí, fueron 7 años, pero bueno, después he seguido siendo apoderado de Espartaco. Todavía soy el apoderado de Espartaco, lo que pasa que cada vez menos, vamos, cada vez con menos intensidad. Al final, cuando ya estaba retirado, yo le decía, Juan, cuando toreaba algún festival o algo, que yo era su apoderado y lógicamente iba y me preocupaba por sus cosas. Digo, somos apoderados como los Reyes Magos, que trabajamos una vez al año. Pero bueno, lo llevábamos con humor y además con el sentido del deber cumplido, y eso es muy agradable. Eso es lo que más te recompensa en la vida. Cuando sabes que has hecho lo que deberías hacer, aunque te hayas equivocado, que aquí no hay nadie que no se equivoque. Todos somos de carne y hueso y todos nos equivocamos. Pero todos, cuando nos equivocamos, estamos a tiempo de corregir. Con los medios, ¿cómo era tú en ese momento el trato? Tú venías, fíjate tú, de ser crítico de los críticos, que tú revolucionaste el mundo de la crítica taurina y llegaste ahí. ¿Cómo era tu relación cuando te convertiste en apoderado con esos críticos? Pues mira, hubo de todo, porque verá, los compañeros casi todos se alegraron, los que éramos amigos se alegraban y otros se alegraban menos, ¿no? Pero bueno. Lo que sí es verdad es que yo procuré mantenerme en el sitio del apoderado. Es decir, yo no quise nunca no hice favores, porque ya te digo, no dependí de mí, sino de Espartaco, ni tampoco la tomé con nadie. A mí sí me dieron algunas veces algunos palos por esto, yo no sé si era con buena y mala intención. Yo lo que sí sé es que en la vida, cuando tienes un puesto y estás en un lugar, como era de apoderado del número 1, tienes que tener la piel dura para saber recibir los palos y que no te importen, que no te condicionen. Es más, cuando había una crítica dura, yo, por ejemplo, con Antonio siempre decía, Juan, tú no leas las críticas, esas las leo yo. Y yo te comento después lo que sea, porque tú lo que tienes que pensar es en el toro. Y yo, las críticas o los comentarios que me hacían, que algunos de verdaderamente tenían una intención que a mí no me gustaba, pero que vuelvo a repetirte, si tienes la conciencia tranquila y endureces la piel, por ahí no hay quien pase, eso no pasa nada. Con don Diodoro, ¿cómo era la relación? Yo don Diodoro lo traté, pues yo unos años que la corrida de la prensa estuve muy cerca en lo que era la organización. Mira, yo con don Diodoro, las relaciones al principio fueron complicadas y después fueron extraordinarias. Uh-huh. Yo acabé yendo a visitar a don Diodoro Canorea a su casa hasta 2 o 3 días antes de morirse. Y además él me llamaba y le gustaba que habláramos de política y que habláramos de toros, por supuesto, arreglábamos nuestras corridas. Y con don Diodoro yo, que tuve un primer momento muy complicado, luego acabamos siendo bastante amigos y hablando de todo lo divino y lo humano. Fijaron, cuando se ha referido Rafael a Diodoro Canorea, ha dicho don Diodoro. Es que era don Diodoro. Hay personas en este mundo que sin sabemos por qué, se le colocaba el don delante, por la grandeza, por cómo era. Te voy a decir por qué. Mira, perdón, te voy a decir por qué, que también tiene su porqué. Don Diodoro y yo siempre nos hablábamos de usted. y yo le decía a don Diodoro, ¿y qué ve? El usted. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, decía él. Mire usted, pues bueno, pues muy... Y me puso un ejemplo, dice... Seré yo amigo de Pepe Bermejo, porque Pepe Bermejo para Diodoro Canorea fue su mano derecha durante muchísimo tiempo. Era jefe de taquilla, bueno, era todo, ¿no? Entonces, él era jefe de taquilla, era un personaje. Y dice, yo con don José, nunca ni él le ha quitado el don, ni yo tampoco. Y me hablaba siempre muy bien de Pepe Bermejo, pero siempre de don José y de... Era una costumbre que él tenía y que los que estábamos alrededor, bueno, pues si usted quiere me hablo de usted, yo le hablo de usted también, y ya está. Rafael, ¿tú eras apoderado cuando Pepe Liria se encierra con 6 toros en la corrida de la prensa?
¿O no eras su apoderado? No, eras tú. No, ya no era yo apoderado. Ya no era apoderado. Vamos, yo se la viví muy cerca por lo que te contaba, porque estuve en la organización de la corrida de la prensa hasta que desapareció, lamentablemente. Sí. Era una corrida centenaria. Cuando Rafael Moreno llega al mundo de apoderado como torero, era crítico taurino de Radio Popular, crítico taurino de ABC y crítico taurino de Radio Televisión Española en Andalucía. ¿Era así, no, Rafael? Bueno, cuando llego a ser apoderado, sí. Automáticamente... No, hombre, no, ya, pero que tú en ese momento ya tenías... Cuando estaba de apoderado, cuando entré de apoderado, ya no estaba de apoderado, no estaba yo de comentarista, nada más que en televisión. Sí, sí. Yo ya había porque ya era demasiado trabajo y yo con todo aquello ya no se podía. Entonces, yo me dedicaba a la televisión y estaba preparando Canal Sur, porque yo cuando... se cerró el Centro de Televisión Española en Andalucía, estaba preparando los programas de toros de Canal Sur y reportajes. Y me presenté porque ya estaba comprometido. Cuando Juan Antonio me hace la propuesta de que lo apodere, yo dije, Juan, antes tengo que hablar con la dirección de Canal Sur para decírselo y tal. Y cuando llegué a Canal Sur, pues me dijeron que no fuera tonto, que me liberaban de todo mi compromiso. Claro. Y yo incluso les dejé los proyectos que yo tenía ya allí presentados, los dejé allí, ni siquiera se los pedí, no se lo quisieron con ellos. Bueno, Rafael, estamos llegando al final. Vamos a desvelar aquello del día, el día 20 el 20 de diciembre de 1973. Se produjo un atentado en Madrid, lo más grande de todos los que hemos conocido, porque atentar contra un presidente del gobierno y acabar con su vida. El atentado contra Carrero Blanco, efectivamente, fue el 20. Tú ya no estabas en la radio. Carrero Blanco lo mataron pronto, sobre las 9:30, pero hasta las 12 no pudimos dar noticia ni nada, nos tuvieron secuestrados totalmente. Sí. Y Rafael Moreno se casó, como estamos diciendo, el día 21 en la iglesia de San Nicolás con May. Su suegro era el dueño de un restaurante, hay mucha gente que nos sigue desde Córdoba, el Brillante. Sí, era un hotel El Brillante. Después tenía varios restaurantes, en uno fue en el que celebramos, que lo tenían alquilado, que lo tenían con contrato. Mi suegro fue un hombre que se hizo a sí mismo y un tío que valía mucho. Yo no puedo tener nada más que palabras buenas para mi suegro, que ya se murió hace tiempo. Sí. Pero es verdad que, bueno, y además, cuando se murió, cuando el atentado, faltaron gente de Madrid, fíjate que iban a venir a la boda. Y me dijo mi mujer, Rafa, ¿y nosotros qué hacemos? Digo, nosotros casarnos, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, y nada. Claro, lo recuerdo además de una forma extraordinaria. Parece que lo estoy viviendo. Ya han pasado ya algunos años. Rafael, volvemos a la novela para el cierre. Su amigo el fraile. ¿Qué hay que hacer para comprar esa novela? Mira, en Amazon sé que... Sí, en Amazon lo hay. Sí, ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Después aquí en Sevilla, la librería que hay... Una librería que hay en la calle Asunción, en el número 16. Botica del Libro, ahí también la he visto yo y la tienen. Y no sé, pero vamos, en Amazon te la llevan a tu casa. Que es lo más correcto. Bueno, y el que quiera llegar a una librería, que la pida, y si no, pues que haga la petición como yo he hecho, para que al final, aunque tengas que esperar 2 o 3 días, te la tengan y tengan pues esa edición, Su amigo el fraile, de Rafael Moreno Sareijo. Sin olvidar La soledad del triunfo, la biografía de Juan Antonio Ruiz Espartaco, Hijo del Monte, Paca, La piel del silencio. Rafael, ha sido... Hay una que me gusta mucho que es Hijos del Monte, pero esa la voy a reeditar, corregirla, porque es muy esa también es muy bonita. Pero bueno, ya de eso hablamos otro día. Hombre, por supuesto. Bueno, señores, oyentes de Onda Cero, para mí ha sido hoy un honor, un placer. Y como siempre que hablo con él, agradecerle, porque lo que yo he sido dentro del mundo del periodismo se lo debo a Rafael Moreno, que fue mi padrino, fue el que me enseñó, fue el que me dio muchos consejos que después los he puesto en práctica y me han ido bastante bien. Rafael, un abrazo grande. Yo por eso te di otro abrazo, pero con el cariño que te tuve y que te tengo, porque me alegro de que hayas llegado a donde has llegado. Gracias, Rafael. Ya saben ustedes. Un abrazo fuerte. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo, gracias.